del fiscal general de la Nación a la Comisión de Fiscalización en el Parlamento ecuatoriano. Importante, uno, porque siempre todo funcionario público sujeto a control de la Asamblea tiene que ir a rendir cuentas permanentes. Dos, informar con detalle lo que hasta ahorita ha sido el proceso concerniente y derivado de las listas de Odebrecht y los allanamientos y procesos penales que se encuentran iniciados o incoados. Hay que tener en cuenta algo también: no toda la información que uno quisiera va a poder ser conocida en este momento, porque recordemos que la vindicta pública, todo lo que concierne al tipo penal, tiene todavía ciertas cuestiones de reserva propias de las indagaciones previas, como lo establece el COIP. Pero que es importante conocer los detalles en los que ya se ha venido trabajando, como por ejemplo el acuerdo con la compañía Odebrecht, que inclusive ya es público, lo que concierne como base a lo que sería una futura indemnización de la compañía, como ha sucedido en otros países, teniendo en cuenta algo, y aquí juega un rol fundamental también el Procurador de la Nación, que tendrá que también informar. Para que pueda existir una indemnización, se tiene que conocer también cuál es el monto del perjuicio. Y si hay un monto de perjuicio, significa que evidentemente hubo también dolo en los contratos. Porque hasta ahorita, y esto es algo que yo he venido comentando insistentemente en la Asamblea de los Medios de Comunicación, se hablan de lo que parecería hechos aislados. Señores que están sindicados, presuntas pruebas de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Pero yo asumo, y eso es algo que debe dilucidarse, que eso es con cargo a algo, porque esa plata, de lo que se ha conocido por los medios, debe haber salido de algo, pues no fue una rifa, pues no fue una lotería, y no podemos caer pues en la perogrullada que decía el exmandatario, que todo el asunto de corrupción parece que son unas propinas que salen del sector privado. No, eso sale de algún lado. Si son de los contratos derivados de las hidroeléctricas o de sectores estratégicos, hay que ir también a esos contratos para saber justamente cuál fue la afectación al pueblo ecuatoriano, la afectación a los recursos del pueblo ecuatoriano, que van a conllevar al acuerdo y por tanto a la reparación e indemnización. Si no, yo me hago la pregunta lógica. O sea, hay varios sectores inmersos, ¿no? Por más que queramos resarcir de la mejor manera, y me parece correcto, y eso es digno de apoyo, y que la compañía Odebrecht pague la mayor cantidad de recursos producto de sus trafacías en el Ecuador, lo lógico es con cargo a qué. Así que todo eso va a ser el inicio. Espero que no sea la última de las convocatorias y comparecencias. Tiene que ser algo de carácter permanente, y mientras mejor se vaya haciendo los procesos y se vayan abriendo, pasen de indagación previa a instrucción fiscal, se va a poder ser público, y no solamente para el tema de los asambleístas, sino lo más importante, para el pueblo ecuatoriano. Ahora, asambleístas, ustedes se emocionaron en su momento junto a la resolución. Hoy van a recibir al vicepresidente porque él ha dicho que él quiere que lo escuchen en la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se interpreta esa suerte de doble discurso? Por un lado, los coidearios, en principio, cuando se plantea una comparecencia, que es una cosa totalmente distinta a un proceso de juicio político, y luego es el mismo vicepresidente que asegura está dispuesto ahí, y claro, ya se está coordinando todo para poder esperarlo en la Comisión de Fiscalización. ¿Cumple lo que establece la Constitución de la República para un llamado a juicio político? El poder en su laberinto, porque hace pocos días, como usted manifiesta, varios bloques de oposición, la bancada del Cambio Positivo, a la cual le pertenezco, solicitamos dentro de una resolución debidamente motivada que el señor vicepresidente de la República comparezca ante el seno de la Asamblea para informar como paso previo, nosotros nos gusta cumplir con los procedimientos, a cualquier investigación de carácter político tendiendo a determinar su responsabilidad de lo que ha sido en los últimos años el manejo de las áreas estratégicas, y que donde usted toca, salta push por cualquier lugar. La mayoría oficialista no le dio paso a nuestra moción, votaron en contra. Asimismo, otro grupo de la oposición, creo, presentó lo mismo, también lo negaron. Sin embargo, esto es bueno que conozcan nuestros conciudadanos, cuando Alianza País presentó una resolución en general de lucha anticorrupción, de comparecencia del fiscal, de inicio del proceso de enjuiciamiento político del señor Contralor de la Nación, entre otras cosas, investigación de Odebrecht, inclusive desde cuando llegó, nosotros votamos a favor. Esa es la gran diferencia
que nos aleja del sectarismo, nos abre al pluralismo que tanto es necesario, y peor, en un asunto que tanto le interesa a la tutela, en donde no debe haber ningún tipo de cuestión ideológica ni partidista, sino el anhelo puro del conocimiento de la verdad. Ahora, ya cuando el señor vicepresidente dice que sí quiere asistir, ya lo cambian de comparecencia, poco más una invitación para que vaya a hablar. He leído ayer en la prensa, vaya a hablar de los logros de la revolución. Esa no es la parte de la comparecencia, no digo que no se pueda meter una cuña comercial por ahí, pero es un concepto de comparecencia que es muchísimo más importante, y teniendo también de relieve algo fundamental. Estos son comparecencias y llamados políticos que nacen de la atribución que tiene aquí en la Conchinchina todos los parlamentos de juzgar los actos políticos o de gobierno. No son enjuiciamientos penales, tienen valoraciones distintas. ¿Puede en algún momento encauzarse? Sí. Yo no quiero adelantar criterio en cuanto a cómo se puede terminar, pero es público y notorio que al país le interesa un gran baño de transparencia. Y creo que al final de cuentas, esta ira, ya sea por esta autoinvitación, ahora complaciente por parte de las autoridades, a diferencia de lo que sucedió hace una semana, para mí tiene una razón de ser. ¿Cuál? Y no es necesariamente el apego por la ley, al cual el correísmo siempre ha despreciado. No es tampoco que crea en los contrapesos de poder propio de lo que hace una asamblea o un congreso contra el poder ejecutivo. Lo hacen para tratar de menguar o coartar en algo la indignación popular, de la opinión pública. Porque por más vericuetos de leyes que se quieran aplicar o de temas de carácter penal donde yo debo presumir la inocencia, por supuesto hasta que se muestre lo contrario, y que tiene un principio y tienen derecho todos a un debido proceso. Pues si hay un tufo porque no tiene presentación, eso sí ya no tiene. Eso es lo más lógico. Aquí ven que todo el mundo baila, pues todo el mundo, el billete por aquí, el billete por acá. Resulta ser que para inaugurar, para cortar cintas, para dar discursos, yo pongo la careta, y cuando todo el mundo se ve que está en una fiesta inolvidable, resulta ser que no sé nada. Entonces, el tema pues no tiene presentación alguna. Y como siempre hemos dicho en los debates en el Parlamento, ¿la corrupción es una lacra? Sí. ¿Que corroe moral y éticamente a la nación? Por supuesto. ¿Que debe ser sancionada? Sin ninguna duda. ¿Que no debe haber espacio para la impunidad? Estamos todos de acuerdo. Pero a mí no me vengan a decir que son hechos aislados. No, aquí uno ya ve un carácter sistemático de lo que fue una marca registrada de una década, ganada para algunos, farreada para otros. Yo siempre hago la abstracción del tema de lo social, que lo valoro, lo apoyo y hay que seguirlo trabajando y mejorando. Pero no crea pues que la falta de control, el alto sentimiento de impunidad, el despilfarro evidente, el sentimiento que controlaban todos, los profundos sobreprecios que ha habido por todos lados, gracias a la lluvia, los petrodólares que hubieron, no me vengan a decir pues que solamente fue en la refinería de Esmeralda, que solo fue la hidroeléctrica Tiracalagua. No, pues es total, se ve que son en las obras públicas, es evidente. Así que sobre eso es justo que tanto a nivel político como a nivel penal el pueblo quiera conocer lo que ha pasado, quienes han enriquecido a costillas de las necesidades y las angustias populares, porque $1 feriado a través lastimosamente de esos contratos ha sido $1 menos para educación, para salud, para vivienda, para obras populares, para carreteras, para el mejoramiento de la calidad de vida, para justicia, para seguridad. No es solamente, como dijo por ahí ese filósofo barato de Twitter, que dice que solamente fue un tema privado, que eran unas propinas que salían por ahí. Una teoría pues ya nunca antes vista. Víctor Hugo, 8 y 7 minutos. No se la siente, no se la cree, no se la practica, que es lo más. Punto 1. Punto 2. A todos nos interesa, y creo que el gobierno ecuatoriano aún más. Al presidente Lenín Moreno debe ser el mayor preocupado de que esto esté sucediendo, de un gobierno del cual en su momento él fue parte también, porque no es que es borrón y cuenta nueva. Hay algunos que dicen que esto es más de lo mismo, que es el continuismo, y yo espero y aspiro que no sea así. Me parece muy bien que haya coincidencia ideológica. Había un importante sector de ecuatorianos que ha votado por esa línea, pero en estos momentos es un momento de país. El Ecuador está primero, debe superarse todas estas cuestiones partidistas,
todas estas cuestiones de carácter proselitista y peor, dogmáticas que tanto caracterizaron al oficialismo. Pues bien, en cuanto al tema que usted mencionaba de un legislador anterior, debe quedar en claro que debe haber una investigación y debe ser paralela al campo penal. Eso le va a servir a todos, inclusive al señor vicepresidente, no solamente para que vaya a recitar lo que él cree que ha hecho en los 10 años en que ha tenido todos los puestos que han estado relacionados con esto, y trate obviamente en su legítimo derecho de tratar de desvirtuar las acusaciones políticas. Estamos en el ámbito político aún, en aras de su buen nombre. Y asimismo, los legisladores, en nombre del pueblo, la opinión pública, la prensa, tienen el absoluto derecho de escudriñar todos los aspectos que han estado relacionados a lo que han pasado estos 10 años, porque, insisto, no son hechos aislados. Ahora, Saprissa, como ese funcionario que va a ser interpelado, o sea, cuando es en ausencia, cuando no se encuentra en el país, es el caso del Contralor. Yo creo que a nadie le queda duda que Carlos Polito Fayoni no va a venir a presentar sus pruebas de descargo, no tengo una bola mágica ni de cristal, pero creo que ante los últimos escenarios, sobre todo lo que pasó con el señor Pablo Selvi, Isabel Chaumón, que según la disposición del Contralor titular, era ella la que tenía que encargarse de la Contraloría, sucedió todo lo contrario. Luego hubo una visita de Pablo Selvi incluso a la Asamblea, usted tiene que haberlo visto por ahí, cuando fue a visitar al presidente del órgano legislativo. Pero no existe en ninguno de los dos textos, ni en la Carta Magna, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el procedimiento a seguir cuando no se encuentra pues, el funcionario interpelado. De hecho, en su momento también se hizo un análisis en virtud de que al no existir esa disposición, ¿qué se hace cuando no está el funcionario que se piensa interpelar? Hubo una discusión y una diferenciación. Por el caso penal, por ejemplo, antes tampoco se podría hacer aquello, por eso el tema de Atala Bucaram Ortiz. Y actualmente el COIP sí contempla en el ámbito penal enjuiciar y de hecho hasta sentenciar a alguien en ausencia porque se encuentra prófugo de la justicia, sino por ejemplo el caso de Pedro Delgado. Lo cierto es, ante ese escenario y lo que se vaya a decidir, ¿cuál es el criterio del socialcristianismo en torno a lo que va a suceder? Porque han dicho desde la bancada de Alianza País que si él no se acoge a su legítimo derecho a la defensa, se va a entender que simplemente él no lo ha querido acoger. Nosotros desde el primer momento apoyamos el hecho de que el señor Contralor sea llamado a un proceso de juicio político para que rinda cuentas y diga también su verdad. Como le comentaba hace un minuto, inclusive cuando Alianza País presentó la resolución respectiva, nosotros la apoyamos, votamos a favor. Creemos indispensable para el Ecuador que el Contralor comparezca y vaya al juicio político. ¿Cuál es el tema de fondo? Yo sí creo que hay normas en la Constitución y en la Ley Orgánica. Están todos los pasos marcados de esta valoración política. Si mañana el funcionario sujeto a control, llámese Contralor o ministro, que puede ser llamado por cualquier tema en el desempeño de sus funciones, es hasta abierto y puede ser hasta subjetivo, y el señor no abre la boca, ya llevan 2 semanas, yo debo presumir su inocencia inclusive política, pero está haciendo todos los méritos posibles para no actuar en ese sentido. Porque esto de mandar abogados, esto es muy del COIP, como usted muy bien señala. En el ámbito político, uno tiene una responsabilidad ante la nación que se canaliza a través de la Asamblea. Si no dice nada, si no presenta las pruebas, más allá que puede enviar un escrito, y si no comparece el día del impeachment, que es el juicio político, la consecuencia, por inclusive un desacato ante la autoridad por no ir, es que cae políticamente con una moción de censura. Hay varios casos a lo largo de la historia ecuatoriana, largo aquí, el doctor Cepeda que está aquí presente, que le gusta la historia, igual que yo, podemos recitar varios casos. Inclusive la Asamblea ha cesado funcionarios porque lo más hacia lo menos, como un viejo aforismo de derecho, que es distinto al tema penal. Así que usted tiene las dudas, creo que el pueblo también tiene las dudas razonables en cuanto a su regreso, porque cada vez le han puesto mayores cortapisas y ponen mayores pretextos. Para mí no debe haber ninguno. Él tiene que acudir y responder sobre las acusaciones que le están haciendo en el ámbito político. Hay una fundamental, que para mí es lo de fondo. ¿Cómo puede ser posible que se está diciendo de todo y a lo mejor no es así? Y la persona que representa al control, a la entidad superior de control, que es la terminología que utiliza la Constitución, que no es cualquier funcionario, no es cualquier pasapapeles del presidente, es el auditor de las cuentas públicas. Exactamente, control del Estado, ni siquiera del gobierno. Y tú dices,
Ni pío. Pero se firmó un documento, un acta juramentada ante Para la oficina manejo, consular para destituir a Pablo para Celi. manejo administrativo, lo cual refleja, y esto va más allá de los nombres, la crisis institucional en que nos vemos abocados. El marasmo institucional, que es la herencia más grande que deja el correísmo con sus adláteres. Lo que menos uno se podía imaginar es que los organismos de control tengan ese tipo de situaciones. Y es más, uno de los pocos argumentos que se dijo a través de interpuestas personas, que esta es la consecuencia de un oficio o de un análisis que está haciendo en contra de la Fiscalía. Entonces el ciudadano de a pie, ese que está preocupado por su empleo, ese que está preocupado por el alto costo de los víveres, de repente que la Contraloría y la Fiscalía se pelean como en esquina de barrio. Entonces la consecuencia de eso, más allá de las personas, que todo el mundo tiene derecho a la inocencia y tienen derecho a presunción de que no tienen responsabilidad, el desapego, lastimosamente, el golpe de gracia que le han dado a la institucionalidad del país por haber estado permanentemente al antojo de la voluntad omnímoda del poder de turno, no tiene presentación y va a ser una deuda bastante grande que le dejan al país. Oye, abogado Cepeda, por la... confundir como que se tratara un juicio penal. En el juicio penal, el silencio es negativa pura y simple y la carga de la prueba se va contra quien está acusando. Pero en los temas políticos el silencio puede tener otro tipo de lecturas. Y en ese punto quiero yo circunscribirme. El silencio del juez de cuentas, ¿qué termina siendo? Un acto de defensa, un acto de complicidad, un espérame que si hablo pasa algo. Hay tantas lecturas que no corresponden contra el guardar silencio. Y cualquiera de esas es terrible para el país. Cualquiera de los ejemplos que acaba de citar. Porque, como bien señalas, en el ámbito penal yo puedo entender hasta una estrategia, pero en el ámbito político... Tirar la carga de la prueba, ¿no? Todo eso puedo entenderlo como una estrategia entre cliente y abogado. Pero en el ámbito político, que es lo público, la razón de ser, el deber ser, ante el pueblo ecuatoriano, ante la opinión pública, ante una asamblea, congreso que representa en ese momento, en esta ficción de representación al pueblo ecuatoriano, para mí no tiene presentación alguna, le digo. Presentación alguna. Y por eso que más allá del tema de los plazos, por ahí vi que el abogado dijo que él podía acudir al juicio político. Eso yo creo algo haber leído y yo no lo he visto en los días de mi vida. Solo le hago una pregunta. Eso es una cesación ya, pero de entrada prácticamente. ¿Puede el presidente mandar por delegación a alguien que le imponga la banda presidencial en su nombre? No. Suena ridículo, ¿verdad? Exactamente. Creo que la comparación... El derecho es lógica y el derecho político no está abstraído de esa situación. Cuando la lectura de una norma le conduzca al absurdo, vuélvala a leer, nos decía el doctor Galo García Feró, porque ninguna norma le puede conducir al absurdo. Y creo que es lo que usted está planteando. Enrique Gualón, otra cuestión. Cuando hablamos, y yo he sido muy enfático en el comité, ¿quién designa a los delegados de los comités? ¿Ya? ¿Quién pone a los miembros del comité y quién los recomendó? ¿Y quién los supervisa? Porque uno puede decir, yo no lo aprobé, y está bien, y la responsabilidad es personalísima. Pero yo creo que hay acción se puede cometer por omisión. Cuando uno, bajo su responsabilidad política, designa a alguien de su confianza o a alguien de su que ha presentado las credenciales necesarias para ocupar un cargo y no hace su deber. Entonces, ¿hay alguna explicación de cómo ha sido toda esta cadena de nominaciones? Ni siquiera estoy hablando de infracciones, estoy hablando de nominaciones para saber quién los designó, cómo llegaron y por qué estuvieron ahí. Ese justamente es el desafío de la valoración política. Los primeros mandatarios, aquí en cualquier parte del mundo se lo ve el derecho comparado, tienen ciertas prerrogativas. Su enjuiciamiento penal o político no es igual el de cualquier otro funcionario o empleado público. Tiene ciertos mecanismos de protección porque se entiende que son responsables de la dirección política del Estado en materia de seguridad,
en materia de política interna, en materia de economía, etc. Sus decisiones nacen a través de normas generales, de efecto obligatorio, como puede ser un decreto ejecutivo, que después los secretarios de Estado, llámese ministros, funcionarios, gerentes, tienen que instrumentar. Yo he escuchado de pasada, y tengo que ser reiterativo en que separo lo penal de lo político, y veo que usted hace lo mismo, y creo que es lo correcto, de que su vicepresidente no ha firmado ningún contrato. Es verdad, no es competencia de él firmar contratos, eso lo hace un ministro o un gerente de una empresa pública. Se forman los famosos comités de licitaciones con delegaciones jurídicas, económicas, el área interesada, si es obras públicas, por poner un ejemplo. Pero aquí lo que está en duda, lo que se critica y lo que se quiere establecer una responsabilidad es en la parte política. ¿Por qué? Y siguiendo el debido proceso, inclusive constitucional, que en el caso del primer y segundo mandatario es más circunscrito que el de un ministro o funcionario de Estado, que es mucho más abierto. ¿Por qué? Porque así como un presidente, la historia y los ciudadanos lo juzgan por sus errores en política económica, sin decir que es un delincuente, pero hay una política, hay gente que critica la sucretización, por poner un ejemplo. De acuerdo. Hay gente que critica la renegociación de las deudas externas, o hay gente que felicita el oficialismo, que el presidente Correa hace 8 años hizo una gran renegociación de la deuda. Son políticas de Estado. Y uno, el ciudadano y el político, critica, juzga o sanciona esa decisión política. Y la misma Constitución establece que después de esa sanción política, si se llegara a dilucidar o a derivar que hay una responsabilidad penal, ese es un paso subsiguiente. Y que deriva del resultado del juicio político y va al órgano jurisdiccional competente. Le voy a poner un ejemplo. No necesariamente una infracción política conlleva una infracción penal. Y hay veces que sí. Le voy a poner 2 ejemplos históricos para aquí, para este día viernes. El famoso caso de las muñecas de trapo, que le da la envergadura política a Febres Cordero en el año 81 en el Congreso Nacional, conllevó la caída del ministro Carlos Ferro Blum, gran abogado, excelente profesor de Derecho Civil. Su sanción fue que lo sacaron del puesto. El premio político, si es que cabe, la carrera de Febres Cordero. Y lastimosamente, el golpe, si es que cabe la palabra, a una gestión de gobierno del presidente Hurtado. ¿El señor Ferro Blum fue a la cárcel? No. ¿El señor Ferro Blum tuvo el juicio penal? No, tuvo una sanción, más allá que después la historia recoge quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de la muñeca de trapo. Punto 1. Punto 2. El señor Alberto Dajic, en agosto de 1986, fue llamado a juicio político como ministro de Finanzas. Su delito político fue haber tomado medidas como ministro de medidas económicas, era la desincautación de divisas y mandar a flotar las tasas de interés. La flotación, sí. La mayoría de ese momento lo sancionó. ¿Cuál fue la sanción? Perder su cargo. Nunca fue a un juicio penal, porque no ha cometido un delito penal, sino una infracción política. Más allá que eso le dio a él fute e inició su carrera política. Claro. Aquí yo creo que sí está de por medio el tema de qué es lo que ha pasado en el Ecuador. ¿Por qué le pregunto esto, Henry, un poco para conversar? Yo no sé si usted se acuerda, en el gobierno pasado del presidente Correa, hubo un hecho que hubo que tomar una decisión política con marco jurídico, que fue la incautación de los bienes de los señores Correas. Hubo un ministro que se le quiso obligar a que firme un documento. Y él dijo no, y se fue. En base a un hecho como eso, en base a la autoridad que tiene un presidente de la República o vicepresidente, de decirle a su ministro, firma tal cosa, es que derivó mi pregunta. Porque es algo que se estila, ¿sabes qué? Ahí te mando, firma. Y yo tengo que investigar, procesar y sancionar políticamente esa decisión. Si mañana en la instrumentación de esa decisión hay dolo, hay enriquecimiento, ese es otro tema y se va a lo penal. Y antes de darle paso a mis compañeros que ya están aquí presentes, la comparecencia del fiscal de la Nación. Yo traje a colación, si mi memoria no está mal, en el Congreso del año 99 se pidió la comparecencia del superintendente Bancos. Obviamente, señor, hay que mantener el sigilo que demanda la investigación. Puede hacerse,
puede hacerse a nivel de la Comisión de Fiscalización, pero él tiene un parámetro adicional. A veces, por razones de seguridad, recuerden que los gabinetes, los responsables de seguridad tienen que ir, inclusive creo que trimestralmente a la Asamblea, a informar si estas cosas pueden ser de carácter reservado por temas de seguridad. En este caso, el fiscal, que tiene que ir hoy día, a las 10 de la mañana a la Comisión de Fiscalización, saludo esa iniciativa, a informar del desenvolvimiento de las acciones hasta este momento del caso Odebrecht, inclusive del acuerdo de delación que se ha conseguido, que es público y notorio, ha salido por la prensa recién hace unos minutos, lo que puede ser la base de un acuerdo reparatorio o de indemnización de la compañía hacia el Estado ecuatoriano, pero él tiene un concepto adicional de reserva, no por un tema de transparencia, sino por un tema procesal. Casi todo el caso se encuentra en indagación previa, no llega a instrucción fiscal, y las normas del debido proceso del campo penal se dice que son reservadas. Entonces, ese es un tema que va más allá de un tema de comunicación. Por eso creo, y hay un gran consenso entre todas las fuerzas políticas, inclusive del oficialismo y la oposición, que las comparecencias del fiscal deben ser periódicas, para que a medida que vaya avanzando el proceso y que el COIP le permita, él vaya ahí sí dando información en detalle, con mayor prolijidad de cómo va el avance. ¿Por qué? Porque a la sociedad entera le interesa saber, y el camino, los interlocutores en ese proceso pasan a ser los legisladores. Permítame interrumpir la entrevista y darle la bienvenida a mis compañeros. No, les están utilizando los que hacen mercadotecnia política. Lo que al pueblo le interesa y exige es un baño de transparencia que le hará bien y al mismo gobierno, porque no puede ser posible que en nombre de hacer obras de desarrollo que nadie discutió, aquí haya existido una década farreada y que no existan culpables. Peor que se busquen pretextos pueriles para desligar responsabilidad, o como escuché el otro día, que sin perjuicio, que siempre han denostado de todo tipo de control y peor, de apego a la ley y de Estado de Derecho, ahora digan que por investigar o pedir comparecencias, eso es un golpe de Estado. Ese es un vulgar mecanismo de distracción y de tratar de desviar la atención pública de lo que sucedió, ya no de forma aislada, sino de forma sistemática a lo largo de lo que ha sido la constatación. El señor vicepresidente debe ser el más interesado. Y yo aquí voy a hacer dos aristas. Una, yo asumo que más allá que he leído que lo que quiere ir a contar todas las obras que han hecho, yo imagino que con esa versatilidad, con ese carisma, con ese don de palabra que tiene el vicepresidente, con esa capacidad de convencimiento que tiene, yo asumo que va a ser bastante detallista en cuanto a que ya no solamente el señor Capaya, sino casi todos los que han estado alrededor de estos contratos, ¿cuál fue su relación? Ya ha habido avances. Ya escuché en una entrevista con el señor Diego Kendo que él reconoce una responsabilidad política en el nombramiento del señor Pareja. Vamos avanzando. A él le interesa, al pueblo le interesa, a nosotros nos interesa ir sabiendo cuáles han sido esas responsabilidades políticas, porque lo único que le debe interesar a la Asamblea y lo que nosotros tenemos que jugar es el control de la acción política, de los actos políticos o también denominados actos de gobierno. ¿Debería ir solamente a la Comisión de Fiscalización o al Pleno de la Asamblea? Yo creo que por la importancia del tema debe haber varias comparecencias y también al Pleno de la Asamblea Nacional. Y en cuanto a lo que decía la asambleísta, yo recojo algo. Ahorita estamos concentrados desde diciembre en el tema Petroecuador, que era crónica de un fraude anunciado. Todo el mundo de una manera lo conocía. Desde el año pasado se vio inclusive cómo se mentía con el tema de las declaraciones juramentadas, etc. Ahora es el tema de Brecht. Pero esta es la punta del ovillo y yo recojo algo. Se están haciendo las solicitudes pertinentes porque hay que revisar todo lo que es materia de contratación pública, básicamente en obras públicas, para saber o no si esto tuvo ya un modus operandi. Odebrecht, que es lo que todo el mundo está asustado y que se ha demostrado que ha habido ya un mecanismo de asociación ilícita, de crimen organizado, como lo están tipificando, y me parece muy bien, no llega ni al 5 o 6% de la contratación de obras que lo que ha sucedido en el Ecuador los últimos años, donde nunca hubo tanta plata, donde nunca hubo tanta falta de control, porque yo no quiero pues ser tan ingenuo de pensar que en el pasado, es decir, del año 11 hacia atrás, no había sucedido nada en el Ecuador.
pero la forma en que se manejó, eliminando los informes previos, haciendo las cosas prácticamente el dedo, me quitó la palabra, emergencia el término jurídico, el dedo en el término práctico, haciendo todo esto a lo largo de estos 10 años. Al primero que saltaba lo puteaban, para valga la aclaración. Al primero que me reclamaban le tiraban una sabatina de por medio y le sacaban las obras que ha hecho García Moreno, Ignacio Veintimilla, un siglo y medio atrás, para desviar la atención. ¿Me explico? Esto no fue pues así nomás un hecho aislado. Y esta es una oportunidad para el gobierno. Yo quiero recoger la buena fe del gobierno, del primer mandatario, de que quieren investigar en todas las áreas, principalmente en materia de contratación pública, en obras públicas y carreteras, que todos hemos saludado, la gran obra de vialidad, pero cada vez salen más dudas de lo que ha venido sucediendo. Jurídicamente... Miren, es una situación interesante y compleja porque nadie tiene por qué pagar los platos rotos de lo que hace o deja hacer los familiares. Uno es responsable por sus actos, tanto en la parte política como en la parte penal. ¿Dónde está el meollo del asunto? Lo complejo. Y quiero ser lo más didáctico, prolijo en esta explicación. Uno no puede ser culpable por lo que hacen los padres, por los delitos que cometen los padres. Uno no puede ser juzgado. Pero también hay que investigar cuándo esos familiares abusan de la posición de un funcionario que ejerce actos de poder o de potestad. Uno no puede ser culpable porque el familiar de uno comete un ilícito, comete un crimen, comete lastimosamente una violación, un asesinato, etc. Pero si lo que le están responsabilizando es de tomarse el nombre de una persona para poder obtener o tener favores o réditos o dinero, uno debe ser el primero en denunciarlo y dejarlo a un lado. Entonces, ese va a ser un aspecto muy importante, va a ser para mí el hilo conductor de toda esta operación. Si opera el yo no sé y el yo no fui, o si de entrada uno ha marcado la distancia en el tema. Le voy a poner un ejemplo sencillo, el que siempre lo escucho aquí que sabe venir, entre las responsabilidades políticas y no las penales. Tenemos el caso del hermano del presidente de la República, el expresidente de la República. Fue público y notorio después que el presidente dijo que no tenía nada que ver con el hermano, por citar un ejemplo. Y el señor Fabricio Correa en reiteradas ocasiones ha dicho su verdad sobre el asunto. Nunca se logró determinar bien el tema político, no digamos la parte penal. Así que en este caso a la Fiscalía le corresponde investigar cómo un señor familiar del vicepresidente, lo cual no es ningún delito, pero sí habrá que investigar a cuenta de qué o cuál era el otro familiar. Yo aquí voy a ser de abogado del diablo. ¿Cuál es el otro familiar al cual se le montaron para obtener las supuestas dádivas que ha recibido de la empresa en mención? Al Contralor, que conclusión el delito por el cual una autoridad pública exige la retribución de algo por hacer X acto, por así decirlo. El del señor, pongámosle el señor X, que es investigado más allá del parentesco, no, porque no es culpa de nadie ser pariente de X persona, es por enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito, él tiene que justificar básicamente, y es por evasión de impuestos realmente. Por ahí no solamente por evasión de impuestos, que es la consecuencia del enriquecimiento ilícito, no, porque es una persona que no ejerce ningún cargo ahorita. Veo por la prensa que al inicio de los años dorados de la revolución, como medio mundo aquí que se cuadró, tuvo algún puesto, ¿no? Algunos, fue intendente, creo. Sí, pero sin embargo, más allá de toda esta relación y la responsabilidad que tú has señalado política en un momento dado del vicepresidente de la República al nombrar a un sinnúmero de personas que estuvieron relacionadas con todos estos hechos que han salido a la luz, el proceso para que justamente sea un juicio político al vicepresidente de la República, ¿cuál es en las 3 etapas? Porque leía algo que tiene que suceder, ¿no? Para que eso se pueda dar. ¿Cuáles son las 3 etapas y cuál es el proceso para llegar a eso? Lo primero es la iniciativa de recoger las firmas correspondientes, que son 46, tiene una calificación mayor, es 1/3 de los integrantes de la Asamblea, por lo que estábamos conversando con Ramiro. El presidente y el vicepresidente tienen un blindaje especial y tiene una lógica. La oposición ya ha comenzado a recoger, el movimiento Creo lo ha anunciado. Nosotros, la bancada del Cambio Positivo, hemos sido muy enfáticos. Nosotros vamos a apoyar esa recolección de firmas, vamos a apoyar y poner
nuestras rúbricas al respecto, esperamos ver el nivel inicial, porque a diferencia de cualquier otro funcionario, sí se necesita, pese a ser político y tener valoraciones políticas, en algunos casos discrecionales y subjetivas, sí necesitamos encuadrar cuál es la acusación política que está en la Constitución, lo leeremos y lo suscribiremos, dejando constancia expresa que de respeto al debido proceso dependerá de cómo se defiende el señor para saber cuál va a ser nuestro voto al final del proceso. Punto 1. Punto 2. Hay otra valoración de carácter jurídica propio de este blindaje, que no la tienen los ministros ni el Contralor. Esto tiene que ir a la Corte Constitucional. Y más allá, pues, de que la Corte ha dado muestras fehacientes de casi hacer un cachiporrerismo jurídico a lo largo de estos 10 años, esperemos que ahora que las circunstancias son otras, sean fieles al marco constitucional en cuanto al dictamen, que es de proceso, no de objeto. Vamos. Tercero, la Comisión de Fiscalización tiene que hacer una serie de trámites y calificaciones, el CAL también, que es el Consejo de Administración de la Legislatura. Esos son pasos previos de la Asamblea Nacional para poder calificar el mismo. Y de llegar a darse, nada es imposible en política, también los primeros y segundos mandatos tienen una votación especial que es de 2/3 partes, es decir, de 92 legisladores, a diferencia de un contralor o funcionario de Estado que es de 69. Una sola contradicción que tiene esta Constitución de Montecristi, que no puedo decir que es inconstitucional, simplemente es ilógica, pero ahí está. Los ministros de Estado, que son designados directamente, ahora también necesitan 92 votos. O sea, un ministro tiene la misma cantidad de votos que un presidente que es elegido por el pueblo. Eso es una de las cosas por las cuales se cataloga que esta Constitución es hiperpresidencialista, por así decirlo, le da muchísimo poder al tema ejecutivo. Y un contralor, un procurador, un superintendente, que histórica y jurídicamente siempre han sido más que un ministro de Estado, requieren de menos votos. Una de las tantas contradicciones que tiene Montecristi. Y un tema adicional. Piensa mal y acertarás. Al ministro lo voto yo, no me lo vas a votar tú, Asamblea Nacional. Va en la lógica del correísmo. En eso sí, no tiene lógica constitucional, pues tiene lógica del apetito del pueblo. Y un tema adicional, estamos hablando de supuestos. La misma Constitución establece, si a la par llegara a avanzar el tema penal del señor vicepresidente, que es un supuesto, la Asamblea también tiene que autorizar su enjuiciamiento. Nosotros hemos dicho en la bancada del cambio positivo que si eso se llegara a dar, nosotros ponemos nuestro voto, y es con 2/3 partes también, que es bastante, que el cual se levanta el tema y se autoriza que fuera enjuiciado, que puede ser a la par de un proceso político. Todo esto es el marco jurídico institucional que nos hemos abocado, pero veo la cara de todos, y la mía incluida, de preocupación por esto. Cuidado, nos enfrascamos en el tema que es necesario para el país y nos olvidamos de los grandes temas. Hay una profunda crisis económica que hay que salir adelante. El pueblo, los ciudadanos están preocupados del día a día, de cómo llevan el pan a su casa, de cómo recuperamos el empleo, de cómo tenemos no solamente transparencia contra la corrupción, sino transparencia también del manejo económico. ¿Cuánto mismo es que el Ecuador debe? Porque lo vemos nosotros. Cada ciudadano tenemos una deuda que es asumida por el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el nivel de gasto público que se tiene? Y no estoy hablando de lo importante que para mí es inversión, que es educación, salud, seguridad y justicia, sino la parafernalia del poder, esos gastos excesivos que hicieron de ese Estado obeso. O sea, hay muchísimas cosas que hay que llevarlas a la par. Esto es muy importante, pero no tenemos que desligarnos de lo principal también, que es el tema económico, y también del tema de la reforma política, de todo lo que ha conllevado de ese aparataje, de ese andamiaje jurídico estatista que fue característico en coartar libertades y derechos de libertad, básicamente en aras de un estatismo fuerte en desmedro de los ciudadanos. Todo eso es el arte, y nuestro desafío, y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias de la historia, es que podamos llevarlo todo de la mano, porque si no el pueblo no nos va a perdonar. Y darse el hecho, o sea, ¿cuánto tiempo? 60 días. El control ya está en marcha, y esto, al ritmo que van las cosas, hacia finales del mes de julio máximo ya debería estar la audiencia correspondiente, la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Que ahorita me acabo de acordar otro caso, que siempre lo ve el profesor Cepeda, me acuerdo, que decía que cuando no comparece, ¿ustedes se acuerdan cuando el licenciado Luis Robles Plaza, ministro de Gobierno, enero de 1987, entró, les hizo una venia marcial, le sacó la lengua y se fue?
dijo yo no comparezco. Lo destituyeron pues a los 2 minutos, yo creo, pero él fue y se dio la lija de ir, reírse y retirarse. Y le voy a completar la anécdota porque la conozco de memoria. El presidente del Congreso Nacional era el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, íntimo amigo de Luis Robles Plaza. Se le acerca al presidente Zavala Vaquerizo y le dice al oído, contado por el doctor Zavala, discúlpame Jorge por lo que te voy a hacer, pero no es contigo, es un tema político. Y dijo lo que dijo, señores, no acepto este juicio político, se lo agradezco, yo me voy. Y lo dejó Febres Cordero como ministro algunos meses sin tener la capacidad de firmar. Y después vino Y el Congreso lo sancionó por las mismas. Así es. Así de simple. 8 de la mañana, 43 minutos. Gracias.